Padre, te adoramos. Eres el Rey de nuestro corazón, Señor en nuestras vidas. Te amamos, Jesús. Te damos gracias por permitirnos acercarnos a un trono de gracia y misericordia. Te damos gracias por amarnos con amor eterno y sobre nosotros prolongar tu misericordia. Te damos gracias, Espíritu Santo, por estar entre nosotros, por sellar nuestras vidas para el día de la redención eterna, Señor. Gracias por revelarnos las Escrituras, por mostrarnos tu palabra, por encaminarnos por caminos de justicia y de verdad, Señor. En este momento declaramos que nuestras vidas están en comunión contigo, que nuestros pensamientos no divagan, que tenemos una mente receptiva, que llenos de alegría y buena disposición estamos aquí y podemos decir que comeremos el pan que pones a nuestro alcance, el pan de vida, tus palabras. Habla, Señor, la iglesia escucha. Nos disponemos a recibir las palabras que son espíritu y que son vida. Y como quedó escrito, estas palabras no volverán vacías a ti. Cumplirán propósitos y harán todo aquello para lo cual tú lo has enviado. Tú cumplirás, Señor, tu propósito en cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bien, amados, es un placer saber que estamos juntos en espíritu y que estamos dispuestos a escuchar las palabras de vida eterna. Así que vamos a dar continuidad al tema de la semana pasada. Nuevamente hablaremos de Lot y vamos a mirar la segunda parte de esta historia que nosotros conocemos quizá muy superficialmente, como lo hemos visto en las películas, pero a lo mejor en una lectura rápida a través de una película nosotros no miramos los detalles que están allí implícitos, que son tan relevantes a nuestra vida. Veíamos por qué Jesús en la enseñanza de los últimos tiempos se refiere a Lot y a su familia, pero Jesús está diciendo que estos últimos tiempos serán como los días de Noé, ¿no? Y como los días de Lot. Estos eventos, Noé y Lot, fueron eventos de juicios para destrucción. La Biblia dice que estos últimos tiempos serán como los días de Noé, cuando la gente estaba comiendo y bebiendo y de repente cayó el diluvio. Y como Lot, que la gente no creyó y no estaba lista, estaban todos descarriados. Así que cuando el juicio cayó, cuando el fuego cayó del cielo, fue tan sorprendente y tan inesperado. Pero si el Señor dice en su palabra que estos días serán como los días de Lot y de Noé, nosotros tenemos que estar sumamente apercibidos, como nos dice el escritor inspirado en el libro de los Hebreos capítulo 2, que con más diligencia atendamos hoy a lo que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Así que voy nuevamente a dar lectura a esta porción de las Escrituras que se encuentra en el Evangelio según San Lucas capítulo 17. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. ¿Por qué Lot y su familia se mencionan en los ejemplos de los últimos tiempos? La semana pasada, en la primera parte de este tema, vimos acerca de una decadencia gradual, vimos acerca de sin brújula espiritual, vimos acerca de una decadencia compartida e impartida. Vimos una gran parte de la historia
trágica de Lot y de su familia. Pero vamos a ver algunos detalles que están dentro de esta historia que no pudimos ver la semana pasada. Entonces, quiero comenzar con que la Biblia nos habla de un legado de bendición. Yo quiero que toda esta enseñanza nosotros la pongamos dentro del contexto de los acontecimientos de los últimos tiempos. Y por qué el Señor hace referencia a estos acontecimientos en la vida de Lot y el juicio contra Sodoma y Gomorra, y por qué Jesús lo menciona en referencia a los acontecimientos de los últimos tiempos, de los tiempos que tú y yo, iglesia, estamos viviendo, de los tiempos de cualquier persona que ahora está mirando. Deseo que esta enseñanza sea de enorme provecho para tu vida, como lo ha sido para la mía. Comenzamos con un legado de bendición, y yo voy a hablar lo que está contenido en el libro del Génesis, capítulo 12, verso 5, hasta el capítulo 13, verso 12. Solo que no voy a mencionar todos los textos. La Biblia comienza diciendo así: y vio Lot toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Entonces la escogió para él. Cuando Dios da la orden a Abraham de que salga de su tierra y su parentela, y con él sale su sobrino Lot, entonces en la tierra de su bendición, en la tierra de su obediencia, porque Lot estaba bajo su impartición y cobertura, recibe la impartición de provisión y bendición que reposaba sobre el varón de Dios, el hombre de la fe, Abraham. Pero al crecer tanto ambas haciendas, al crecer y prosperar tanto, llegó a ser la tierra, ese territorio llegó a ser insuficiente para ambos dueños de hacienda y de multitud de animales y un gran número de pastores y siervos. Así que Abraham, en el consejo de Dios, toma la decisión de separarse de su sobrino Lot, y sus propiedades y los bienes de cada uno quedarían separados. Así que Abraham lleva a Lot a un lugar alto, y entonces desde allí ambos contemplan hasta donde sus ojos pueden mirar. Y Abraham le dice a su sobrino: no es correcto que nosotros vayamos a tener algún altercado, separémonos. Si tú escoges el valle y los terrenos y todo esto hermoso de la llanura hacia la derecha, yo iré hacia la izquierda, y viceversa. Y vio Lot toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Entonces la escogió para sí. Abraham, por su parte, acampó en la tierra de Canaán, y Lot las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Recuerda que este subtítulo es un legado de bendición. Entonces encontramos un legado bendito en la vida de Lot por causa de Abraham. Así que Lot alcanza a ser propietario de tierras hasta donde sus ojos alcanzan a mirar, tierras tan nobles y fructíferas. Él escogió lo mejor de la tierra. Así que podemos decir que Lot escogió la mayor parte del legado de bendición que pertenecía a su tío Abraham. El legado pertenecía a Abraham, pero Lot escoge la mejor parte, y la Biblia dice que acampó y fue poniendo sus casas de campaña, sus tierras en las ciudades de la llanura, pero no se quedó en las ciudades de la llanura, sino que hizo frontera con Sodoma, y vimos la semana pasada que se hizo ciudadano de Sodoma. Así, y por su parte, Abraham acampó en la tierra de Canaán, y Lot en las ciudades de la llanura fue poniendo sus tierras hasta Sodoma, como dicen las escrituras. Así que mira, presta atención aquí, qué interesante. Y Jehová dijo a Abraham, se lo dijo después que Lot se apartó de él,
Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza tus ojos y mira, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Encontramos dos legados de bendición. Lot, apropiándose de las tierras fructíferas de la llanura, y Abraham siendo dueño de todo el territorio de Canaán. La Biblia dice que cuando él se separa de su sobrino Lot, entonces Dios bendice a Abraham sobremanera. Y aun cuando la tierra que Lot había escogido era la mejor, Dios le dice a Abraham: te haré riquísimo, famoso y poderoso, y toda esta tierra que ven tus ojos te la daré a ti y a tu descendencia, y este legado será para siempre. Entonces encontramos dos legados. Comenzamos con que Lot obtuvo un legado bendito por causa de Abraham, su tío. Pasamos a la segunda parte, que tiene como subtítulo hoy visitantes celestiales. Y entonces nos encontramos ahora en el libro del Génesis, en el capítulo 18. Vamos a mirar estos visitantes celestiales, porque esto es muy importante. Estando Abraham sentado a la puerta de su tienda, miró, y he aquí 3 varones que estaban junto a él. Entonces Abraham está en la tierra que Dios ya le había concedido, y Dios le dijo: ve y acampa en esta parte y en la otra parte y en la otra parte, aduéñate de todo esto que yo te estoy dando, porque nosotros recordemos que Dios es el dueño del oro, de la plata. Mía es la tierra y su plenitud, el mundo y quienes en ella habitan. Entonces de Dios son todas las cosas. Por lo tanto, Abraham está sentado a la puerta de su casa. Y estando Abraham sentado a la puerta de su tienda, miró, y he aquí 3 varones estaban junto a él. Al verlos, corrió a recibirlos y se postró. Abraham se postró, identificó los visitantes. Cuando estos visitantes llegan, Abraham les invita, les dice: honrenme con su presencia, vengan y quédense a comer conmigo, y ahorita mismo laven sus manos, laven sus pies, refrésquense, beban agua y permítanme comer, darles de comer. Y entonces, algo importante, la Biblia dice que estos 3 visitantes celestiales aceptan con mucho gusto la invitación de Abraham para hospedarlos. Y entonces, de estos 3 habitantes, 2 eran ángeles y 1 era Jehová. La Biblia dice que Abraham estuvo con ellos a la sombra de un árbol, platicando con estos 3 seres celestiales gloriosos, y comieron. Pero Abraham no solo tuvo la visita de habitantes celestiales, también Lot. Eran huéspedes, fueron huéspedes de Abraham. La Biblia dice que comieron con Abraham, platicaron con Abraham, estuvieron con Abraham 3 seres celestiales. Pero también la Biblia dice que cuando terminaron el banquete que Abraham les hizo, porque cuando ellos llegan, Abraham manda a cocinar, manda a traer un becerro tierno y lo manda a matar y a cocinar, manda a cocinar panes sin levadura, mantequilla, leche, y pone la mesa para ellos, honrándolos. Estos huéspedes celestiales se esperaron suficiente tiempo como para destazar un becerro y cocerlo, pero estuvieron con Abraham todo ese tiempo. Cuando todo ese tiempo de coinonía entre los huéspedes celestiales y Abraham termina, la Biblia dice que ellos, estos 3, Jehová y los 2 ángeles, se dirigen hacia un lugar alto y miran a distancia Sodoma y se separan. Entonces los 2 ángeles se dirigen hasta Sodoma. Llegaron pues los ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado
a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, cuando los vio, se levantó a recibirlos y se inclinó, la Biblia dice que hasta el piso, hasta el suelo, y les dijo: les ruego se hospeden en mi casa. Y ellos respondieron: no, de ninguna manera. Tenemos dos legados, dos herencias de bendición: el territorio, la tierra, que por causa de la bendición que reposaba sobre Abraham, ahora alcanza a Lot, y Abraham se queda con una bendición. Y tenemos dos ocasiones de que huéspedes, visitantes celestiales, llegan a la morada de alguien. Llega Jehová con dos ángeles y posa con mucho gusto en la casa de Abraham, su siervo. Y llegan dos de los tres con Lot, y cuando Lot los identifica, los encamina hasta su casa. La Biblia dice que va porfiando con él y les va rogando que por favor se hospeden en su casa, a lo que los ángeles respondieron: no, nosotros no estaremos bajo tu techo. Cuando ante esta negativa, Lot insiste, y la Biblia dice que finalmente los ángeles accedieron y Lot les preparó banquete. Cuando el banquete termina y se supone era la hora de ir a dormir, porque durante el banquete Lot no pregunta la razón de la visita de los ángeles, hace un banquete, los ángeles llegan hasta su casa y no pregunta la razón de esa visita honrosa. Pero cuando justo se supone irían a la cama los visitantes, entonces comienza el desorden de la ciudad a tratar de derribar la puerta. Por lo que los ángeles se apresuran y le dan la noticia a Lot. Pero yo quiero que tú y yo podamos observar que cuando Dios visita una casa, cuando visita a Abraham su siervo, cuando Él le honra con su visita a Abraham su siervo, cuando Él hace esto, Abraham y estos seres celestiales comparten mucho tiempo. Pero cuando los dos ángeles llegan a la casa de Lot, ni siquiera tenían órdenes ni deseos de posar en esa casa. Una casa que había venido a decadencia total por el ambiente prevaleciente. Y quisiera tomar un momento para poder decirles: amados míos, nosotros, si esta enseñanza hace referencia a los acontecimientos de los últimos tiempos, entonces nosotros necesitamos velar por nuestras casas y que los que amamos sean tomados en cuenta, porque la Biblia dice: acuérdense de la mujer de Lot, estarán dos en una cama, uno será tomado y otro será dejado, estarán dos mujeres moliendo un molinillo. Quiere decir que es posible que alguien logre salvarse, pero no todos los miembros de la familia, porque si están dos durmiendo en una cama, se trata de un matrimonio. De eso se trata, de un matrimonio. Y aun cuando los ángeles rescatan toda la familia del juicio que caería, la mujer de Lot no alcanza la liberación. El juicio la alcanza a ella por voltear hacia atrás. Y cuando Jesús dice: acuérdense de la mujer de Lot, entonces nos está llamando a prestar atención a todos los miembros de nuestra familia. Si tus hijos, tus amados, aun cuando se reúnan en casa, aun cuando oigan alabanza, si se encuentran dentro de un ambiente tan corrupto, si tienen acceso a música contaminante, a ambientes en decadencia, si tienen amistades malas, vendrán a decadencia. Lot llevó a su familia a instalarse en una ciudad perversa. Aun cuando quisiera que sus hijas estuvieran bien, era imposible. Él había desposado a sus hijas con hombres perversos. Cuando Abraham está ante Jehová intercediendo por la ciudad,
no se hallan 10 justos en esa ciudad para poder salvarla de un juicio. Así que allí no se salva nadie. Nadie era justo. Si la familia de Abraham estaba en medio de una sociedad tan corrompida, compartiendo con esa sociedad, no era indispensable y no era necesario que Lot fuera ciudadano de esa ciudad, pero él así lo decidió. Él así lo decidió. Y tratándose de los eventos de los últimos tiempos, porque es que Jesús dice que esto se parecería a los días de Noé, cuando sorpresivamente el diluvio vino, a los días de Lot, cuando inesperadamente fuego cayó del cielo y consumió a todos y a todo. Nosotros no podemos aspirar a ser librados de los juicios que están cayendo sobre la tierra si no preservamos en integridad nuestras familias. Vela por tus hijos. Observa cuáles son sus amistades. Es importantísimo que lo hagas. Es importantísimo que veles cuáles son sus comentarios en Facebook, en Instagram. Es importante que tu hijo no tenga una clave de acceso tan privada a su celular que nadie pueda entrar allí. Porque nosotros necesitamos velar por ellos. Vivimos en una sociedad demasiado corrompida, pero nosotros podemos velar por ellos. Lot decidió que su familia, que su mujer y sus hijas convivieran con una sociedad en total decadencia y descarrío. Esto fue sumamente delicado y tuvo consecuencias muy trágicas, mucho. Así que los huéspedes no se sienten muy felices de posar en esa casa. Lot insistió demasiado, pero la verdad, ellos no se sentían felices de estar allí. Analizando todos los pormenores de esta historia, encontramos entonces en el Génesis 18, a partir del verso 10, dos noticias muy opuestas. Cuando los visitantes celestiales llegan a donde está Abraham, que está sentado a la puerta de su tienda, él les hace una comida, comparten y conviven. El motivo de que los visitantes celestiales habían llegado hasta la casa de Abraham, a posar en la casa de Abraham y a comer con Abraham, era el siguiente. Entre los 3 visitantes estaba Jehová, manifestado en forma angélica. Dijo Jehová: Abraham, de cierto volveré a ti en el tiempo de la vida, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Así que la visita de los ángeles y de Jehová tenía un propósito de bendición. Era un propósito de bendición. Dios podía haberle dado esta noticia al varón de Dios por sueños, por revelación, por un sentimiento en el corazón, o mandarle estos 2 ángeles. Pero Jehová se hizo presente en la casa del hombre de Dios. Dijo Jehová: de cierto volveré a ti, y Sara tu mujer tendrá un hijo. 2 noticias tan diferentes. Así que cuando Jehová está dando esta noticia a Abraham y termina de darla, aquellos 2 ángeles que fueron testigos de esta noticia y que acompañaron a Jehová a darla, se apartan de la casa de Abraham y se apartan de Jehová, y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, intercediendo por Sodoma. Así que cuando los varones llegan hasta Lot, el mensaje era muy diferente al de Abraham. Dijeron los varones a Lot: vamos a destruir este lugar. Jehová nos ha enviado para destruirlo.
Si son los eventos de los últimos tiempos, si la iglesia está viviendo los últimos tiempos, y los días se parecerán a los de Lot y a los de Noé, nosotros debemos tener cuidado especial. Los visitantes celestiales fueron ante Abraham con una enorme noticia de bendición, pero esos mismos visitantes celestiales fueron hasta donde Lot para anunciarle un juicio inminente. No se iba a impedir la destrucción, porque aun cuando Abraham estaba intercediendo, no se hallaron 10 justos en la ciudad. Lot tenía años en esa ciudad, años. Hay una porción de las Escrituras a la que tú y yo debemos atender, porque el Señor dice en su palabra: conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. ¿Qué pasó con Abraham y con Lot y su familia? Sucedió que estando en medio de la corrupción se corrompieron. Sucedió que tienes que pensar que no puedes para siempre formar parte de conversaciones que no tienen ningún provecho, ningún sentido, que es una pérdida de tiempo y convivencia con personas que te contaminarán con su ambiente, su conversación, su forma, sus actitudes, su proceder, y que contaminarán tus hijos. ¿Quiénes son tus amistades y con qué tipo de personas convives continuamente? ¿Quiénes son tus amistades cercanas, incluso dentro de tus familiares? Porque Lot se corrompió al extremo de perder la brújula espiritual, al extremo de compartir e impartir su decadencia, al extremo de dejar un legado tan vergonzoso y destructivo. Y si se nos advierte, es para que prestemos atención. Preguntémonos, ¿con qué tipo de personas y cuál es la cultura de las personas con quienes mis hijos comparten? ¿Quiénes son mis amistades cercanas y cuál es el tema de conversación continuamente? ¿A dónde llevo a mis hijos o a mis hijas a convivir continuamente? ¿Quiénes son las amistades, aunque sean niños, de tus hijos o de tus hijas o de tus hijos y de tus hijas? Porque es importante. Lot no podía siquiera pensar que todo iba a estar bien si su familia estaba inmersa en un ambiente sin Dios, absolutamente, totalmente inmoral y corrompido. Pudiera ser que el ambiente familiar o de amistades en el cual tú te encuentras continuamente no sean lo peor de lo peor, pero tampoco tienen nada bueno que aportar. Y nuestros hijos reciben todas esas enseñanzas, ejemplos. ¿Por qué no observas, analizas y visualizas con discernimiento de Dios? ¿Qué música prefieren? ¿Cuáles son los amigos que ellos escogen? ¿Cuáles son los ambientes que prefieren y que se sienten tan cómodos en ellos? ¿Qué tipo de ejemplo le dan sus amistades, incluso si son su familia? Porque nadie es cristiano por ir al templo los domingos solamente. ¿Qué caso tiene que nosotros vayamos con la familia a la reunión del día domingo si durante la semana o el fin de semana el ambiente fue totalmente opuesto? El tema de conversación no tuvo nada que ver con Dios y el proceder no estaba en armonía con Dios. Incluso dentro de la iglesia de Cristo, escoge, elige las personas que te van a edificar y a inspirar, a ayudar, que te van a dar un buen consejo y un buen ejemplo. Dijeron los varones a Lot: vamos a destruir este lugar. Jehová nos ha enviado para destrucción.
para destruirlo. ¿Qué sucede? Cuando Lot recibe el legado de bendición, los territorios, inmenso, porque la Biblia dice que él habitó las ciudades de la llanura y que su hacienda se extendió muchísimo hasta que se hizo ciudadano de Sodoma, pero el hombre era muy próspero. Es posible que lleguemos a perder todo. Cuando el Señor dice, el que cuide su vida puede perderla, lo que necesitamos ver es qué tanto estamos cuidando el vivir, que realmente podemos perder esa dicha, perder la bendición. Y subió Abraham por la mañana al lugar a donde había estado delante del Señor. Cuando ahí Abraham y Jehová habían estado platicando, ellos habían estado dialogando, Abraham y Jehová habían estado dialogando en ese lugar. Muy temprano subió Abraham por la mañana al lugar donde había estado delante del Señor intercediendo por Sodoma, y miró hacia Sodoma y miró la tierra de aquella llanura que Lot su sobrino había escogido, y he aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, destruyendo toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra, destruyendo toda aquella llanura. Así que lo que Abraham le había dejado como legado a Lot fue pérdida total. Si Lot pensó que había ganado fama en una ciudad corrompida, si pensó que lo que tenía iba a ser para siempre y que uno puede vivir como quiera y aquí no pasa nada, se equivocó. Perdió el legado, y la Biblia dice que cuando los ángeles llegaron a Sodoma y a Gomorra para destrucción, Lot salió porque Dios se acordó de Abraham su amigo, y por la amistad y la fidelidad que Dios tenía con Abraham libró a Lot, no por la justicia de Lot. Pero todo lo que había hecho y el legado que le había sido concedido, todo pérdida total. Repito, y miró toda la tierra de aquella llanura, y aquí que el humo subía de la tierra como el humo de un horno, destruyendo toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Llegamos finalmente a los linajes porque es algo tan importante de observar. Miremos el linaje de Abraham y el de Lot, y lo que Jehová habló con Abraham. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham cuando llegan los visitantes celestiales. Encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. Fíjate nada más. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, Abraham será una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dijo Jehová, que Abraham mandará a sus hijos después de sí, que guarden justicia y juicio, y que hagan conforme a la verdad del Señor. Encontramos que el apego a la voluntad de Dios, porque aun cuando Dios le pide a Abraham su único hijo, y Abraham obedece a Dios, que parecía una pérdida, una burla, una contradicción enorme de parte de Dios, él va en obediencia y no pierde nada, porque la obediencia nunca te hará perder, siempre te hará ganar. Y habiendo de ser en él benditas todas las naciones de la tierra. Así que la Biblia dice que Abraham será una nación grande y fuerte. En él las naciones de la tierra alcanzarían bendición. ¿Por qué? Porque él mandaría a sus hijos lo correcto, velaría porque hicieran lo correcto, se encargaría de que vivieran en lo correcto. No importa que Abraham era riquísimo, la codicia no lo cegó y los afanes no lo turbaron. Así que nosotros
miles de años después, somos hijos de Abraham y herederos de la promesa con él. Porque él obedeció, porque preservó su linaje. Veamos los linajes. Y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. La mayor dio a luz un hijo, al que llamó Moab, el cual es padre de los moabitas. Y la menor también dio a luz un hijo, al que llamó Ben-Ami, el cual es el padre de los amonitas. Estaba yo buscando y encontré que hasta Nehemías se oye de los amonitas y de los moabitas, y que cuando se cuenta en el libro de los profetas se cuenta para destruir ambos pueblos, porque Jehová manda a destruir los pueblos. En el Nuevo Testamento ya no existen, y en los libros del Antiguo Testamento no se vuelven a mencionar más. La descendencia de Abraham, nosotros y los judíos, permanecen miles de años después. La obediencia tiene una enorme recompensa, porque cuando hubo un legado de provisión, Lot lo perdió, Abraham lo conservó y lo multiplicó y fue dueño para siempre. Cuando se trató de una visitación de Dios, para Lot fue juicio, para Abraham fue promesa de su descendencia. Cuando se trató de un linaje, porque de nuestros hijos daremos cuentas, no podemos estar ciegos y sordos a la verdad. El linaje de Lot se perdió, se corrompió. Dice la Biblia que ellos eran adoradores de, hoy se me acaba de olvidar el nombre de ese dios, de otros dioses paganos, y que molestaban a Israel y se hicieron odiosos a Israel, siendo parientes tan cercanos. Así que el linaje de Dios se pierde, de Lot se pierde, y no encontramos más su historia en las Escrituras más que para juicio y destrucción. Y encontramos a los hijos de Abraham, nosotros. ¿Qué dicen las Escrituras? También Jesús les dio una parábola. Miren la higuera y a todos los árboles. Cuando ya brotan las hojas, ustedes saben por ustedes mismos que el verano ya está cerca. Así también, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Miren también por vosotros, que vuestros corazones no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de esta vida, y venga de repente, como en aquel entonces, sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los habitantes de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Que los corazones nuestros no se carguen de glotonería, embriaguez y los afanes de la vida. Eso nos puede descarriar, nos puede desviar. El corazón de Lot se cargó de glotonería, embriaguez y afanes. Muchos afanes, vanidades de la vida. El trabajo y los afanes. Permitió él que lo apartaran de la santidad y la verdad. Vino de repente aquel día inesperado. Lot, iglesia, lo perdió todo. Todo lo perdió. Todo. Perdió el linaje, perdió el legado, perdió la promesa, perdió la bendición. Su linaje
fue producto de incesto y ellos fueron tan idólatras. El linaje de Lot formó pueblos que jamás conocieron ni adoraron a Jehová, nunca. Eran adoradores de dioses abominables y paganos. Eran unas tribus nómadas y deshonestos, violentos, corruptos. Y es muy triste, es demasiado triste el final. Pero si Jesús nos habla de esto en los últimos tiempos, tú y yo debemos reflexionar. Porque el juicio del Señor vendrá de repente y será como un lazo sobre todos los habitantes de la tierra. Velar es mantenernos vigilantes, es estar atentos a nuestro proceder, a nuestro caminar, a nuestro decidir en la vida cristiana. Velar es que yo vigile mi vida, mi pensamiento, mi sentimiento, mi proceder, mi hablar. Y que ore para que seamos dignos de escapar. Porque aunque Lot y su familia escaparon del fuego, no del juicio, no de la destrucción, porque en realidad salvaron su vida, no su alma ni sus destinos en la tierra. No lo salvaron, no ayudó a sus hijas para nada, no cooperó con su esposa salió del fuego y cuando llegó a Zoar, murió allí. Sus hijas habitaron una cueva y concibieron de su padre. Formaron tribus paganas, un linaje que jamás conoció ni adoró a Dios y que al final de los libros de las Escrituras no se escucha más de ellos. Así que Dios nos llama a ser tenidos por dignos de escapar de las cosas que vendrán. Que esta temporada prolongada de no reunirte en el santuario no sea un motivo para que te descarríes, para que te enfríes, para que te desobligues, para que hagas otras cosas menos lo que debes. Para que es importante que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Analiza cómo está tu vida, si tus prioridades siguen en el mismo lugar, si tu pasión por el reino de Dios es la misma, si tu generosidad y servicio a Dios están intactos, y si no, es momento de actuar. Analiza con quién convives continuamente y qué tipo de personas son, si temen a Dios, si aman a Dios, si sirven a Dios. Y si estás conviviendo con ellos, tú has sido una influencia positiva o ellos están siendo para ti, los tuyos, una influencia negativa. Oremos, amados, y encomendemos esta enseñanza y nuestras vidas al Señor. Padre, damos gracias por Cristo Jesús, Señor, porque tu palabra nos alerta y nos inspira, porque tu voz es a nuestras vidas la voz de alerta para mantenernos constantes y vigilantes. Porque tu palabra dice que tendremos parte contigo con tal que permanezcamos firmes hasta el fin con la confianza de un principio, Señor. Así que bendecimos tu palabra y tu nombre esta tarde y oramos, Señor, por ser constantes y firmes y dispuestos, Señor, por mantenernos en oración, Señor, en ayunos, en búsqueda de Dios cada día de nuestra vida y hasta el día de Jesucristo. Amén. Les amo
y bendigo, mis hermanos. Reciban saludos del pastor, de la familia pastoral, abrazos de los siervos y siervas. Tierra deseable, te amamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén.